Muchachos, buenos días. Soy su profesor Javier Ceballos y el tema a tratar el día de hoy es medidas de tendencia central. Tenemos tres medidas de tendencia central que vienen a ser la media, mediana y moda. Por ejemplo, tenemos la media aritmética, también llamada promedio o, como yo les dije, media. La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada como la suma de un conjunto de valores dividida entre el número total de valores. No es otra cosa que la suma de valores entre el número total de los valores, bueno, de las variables. La mediana la identificamos como M sub E. La media es X con una barrita arriba y la mediana M es M sub E. Su concepto, la mediana es un estadístico de posición central que parte la distribución en dos. Eso quiere decir que deja la misma cantidad de valores a un lado que al otro. En el valor de la mediana lo que nos darán será la posición en la que está dentro del conjunto de datos y la fórmula que se indica la posición de mediana es de la siguiente manera. Para encontrar la posición en una mediana tenemos cuando n es par y cuando n es impar. Eso lo vamos a ver más claro en los ejercicios que pondré a continuación. Y la siguiente medida es la moda, como ya lo acaban de ver, y su abreviatura es MO. Y lo que podemos hablar de ello es que, dada una distribución de frecuencias, en este caso las frecuencias absolutas se refiere, la moda es el valor de la variable que tiene la más alta frecuencia absoluta. También lo vamos a ver en los ejemplos. A continuación, esta es una tablita para identificar cuando los datos están sin agrupar y cuando los datos son agrupados y cuando también intervienen los intervalos. Tenemos su media, mediana y moda. Cuando los datos son sin agrupar, su media, en la siguiente formulita, es la sumatoria de todos los datos entre el número total. Y cuando los datos son agrupados o en intervalos, tenemos que multiplicar esos datos que encontramos por su frecuencia absoluta entre la sumatoria de toda esta multiplicación entre el valor de n. Cuando trabajamos la mediana en datos sin agrupar, aquí, como les digo, pueden ser impar o par. Si es impar, los números, las cantidades de datos que nos dan, los ordenamos de menor a mayor. Y si es impar, cogemos el número del centro. Ese viene a ser nuestra mediana. Y si el número es par, ordenamos nuestros datos y cogemos lo del centro y le sacamos su promedio. Pero para la mediana, para los datos agrupados o intervalos, aquí hallamos primero su posición. Si n es par, cogemos n entre 2 y si n es impar, cogemos n más 1 entre 2. Y lo trabajamos, ojo, estos datos los encontramos y los ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada en F mayúscula. Una vez que identificamos eso, aplicamos la siguiente formulita, que también se la voy a explicar más adelante. También hallamos su amplitud, que nos piden en esta fórmula, que el límite superior menos límite inferior, pero en este caso, esta fórmula más interviene en los intervalos, en tablas con intervalos. Ya también les explicaré un ejemplo más detalladamente. La moda en datos sin agrupar son el o los datos que más se repiten y los encontramos en la frecuencia absoluta. En estos casos, cuando encontramos dos modas, le vamos a llamar bimodal. Y cuando encontramos tres o más modas, se le va a llamar multimodal. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, la moda, cuando son datos agrupados y en ejercicios con intervalos, igual
son los datos que se repiten y se encuentran en la frecuencia absoluta y lo encontramos con la siguiente formulita y que también se les explicaré en el ejercicio con intervalos. Ahora vamos a ver un par de ejercicios. Cuando la medida de tendencia central para datos no agrupados. Por ejemplo, nos piden encontrar la media, mediana y moda de los siguientes valores. 20, 22, 22, 23, 24 y 24. Por ejemplo, la media, su formulita es sumatoria de todos los valores entre la cantidad de valores que tenemos. En este caso sería 20 más 22 más 22 más 23 más 24 más 24. Todo dividido entre 6. ¿Por qué 6? Porque tenemos 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Viene a ser su promedio. Sumamos todo, lo dividimos y obtenemos que nuestra media o nuestro promedio es 22,5. Ahora, ¿en cómo encontramos su mediana? Aquí, como son 6 valores, su n es par. Entonces, identificamos los valores de en medio, que vienen a ser 22 y 23, le sacamos su promedio, lo sumamos y dividimos entre 2 y obtenemos que su mediana es 22,5. Y para encontrar su moda son los valores que más se repiten. Si nos damos cuenta, el 22 se repite 2 veces y el 24 también se repite 2 veces. Entonces, como encontramos dos valores que se repiten 2 veces, esa va a ser nuestra moda. 22 y 24. Entonces, por eso decimos que nuestra moda es bimodal. Viene a ser 22 y 24. Es así como trabajamos datos no agrupados. Ojo, cuando son datos no agrupados, nos van a dar los ejercicios así. Para sacar su media o su promedio, sumamos todos y los dividimos, en este caso, entre 6, como está aquí en la primera parte. Su mediana, vemos cuántos valores tenemos. Si son 6, si es par, tomamos lo del centro y sacamos su promedio. Y el resultado viene a ser nuestra mediana. Y nuestra moda son los datos que más se repiten. Si fuesen 2, ya lo trabajamos bimodal. Si son más de 3, multimodal. Ahora, y esa viene a ser nuestra respuesta mediana. Bueno, media 22,5, mediana 22,5 y la moda 22 y 24. Ahora para datos agrupados. Por ejemplo, tenemos ese ejemplo. Dice, encontrar la media, mediana y moda a partir de la siguiente tabla de frecuencia. Esta es la tabla de edades de un grupo de amigos. Tenemos las edades que van entre 14 y 18. Dicen que 14 amigos tienen, 10 amigos tienen 14 años, 21 amigos tienen 15 años, 9 amigos tienen 16 años, 5 amigos tienen 17 años y 2 amigos tienen 18 años. Ya encontramos su columna de la frecuencia absoluta. Podemos hallar la frecuencia acumulada. Mismo valores 10 y 10, sumamos en diagonal 31, sumamos en diagonal 40, sumamos en diagonal 45, diagonal 47. Y si son iguales, estamos por buen camino. 47 y 47. Ahora, para encontrar, como les puse en el cuadrito anterior, su media, ¿se acuerdan que les puse X por F? Agregamos una columna más a nuestro cuadrito para encontrar este valor, su sumatoria y poder dividirlo entre el total. Entonces, X sub I por F sub I, X sub I viene a ser los datos que nos dan y F sub I su frecuencia absoluta sería 14 por 10, 140, 15 por 21, 315, 16 por 9, 144, 15 por 5, 85, 18 por 2, 36. Hacemos la sumatoria de esto, sería 720 y encontramos su media. Su formulita para datos agrupados es la misma que para intervalos.
hacemos la sumatoria xi por f sub i entre n, y ya pues, la sumatoria es 720 y el número total de amigos son 47. Dividimos y obtenemos 15,3 como el promedio. Encontramos la mediana, disculpen. Primero identificamos su posición. Aquí también, cuando n, el total, que viene a ser 47, en este caso el n es impar, para hallar su posición sería n más 1 entre 2. Como vemos en este caso, n más 1 entre 2 sería 47 más 1 entre 2, 48 entre 2 nos da 24. Si fuese n, aquí si el n es par, su posición ya no sería n más 1, sino sería n. Recuerden, cuando el n es impar, su posición sí es n más 1 entre 2, pero si su posición, bueno, si su n es par, su posición sería n entre 2, nada más. Entonces ya en este caso encontramos que la posición es 24. Buscamos en la columna de la frecuencia absoluta acumulada en F mayúscula sub I, encontramos el valor 24 y como no lo encontramos, elegimos el valor que le sigue. Tenemos 10, 31, 40, 45 y 47. ¿Qué valor le sigue al 24? Lo que tenemos aquí le sigue el 31. Entonces, este valor 31 nos va a servir para guiarnos para encontrar nuestra mediana. Pero ese no es nuestro valor que nos piden. La mediana es el dato que nos dan. Identificamos la frecuencia absoluta acumulada, el valor que encontramos en nuestro valor, puedo repetir, es 24. Pero como no está el 24 en esta columna de frecuencia absoluta acumulada, encontramos el valor que le sigue. El valor que le sigue es el 31 en este caso. Entonces, identificamos el 31 y vemos a qué dato le pertenece a 15. Entonces, este viene a ser nuestra mediana, el 15. Identificamos el valor que le sigue a la posición que encontramos y el dato es nuestra respuesta en sí. Y para encontrar la moda, nos vamos a la columna de la frecuencia absoluta F minúscula y vemos solamente el mayor número y lo identificamos, en este caso es 21, y encontramos, nos vamos a los datos, al X, y ese sería también nuestra respuesta. Nuestra moda sería 15. Y así es como trabajamos este tipo de ejercicios cuando nos dan datos agrupados en nuestras tablitas. Y un tercer ejercicio, bueno, la solución sería mediana 15,3, media 15 y moda 15. Ojo, la moda puede cambiar, puede ser que otro valor sea mayor, no importa. La moda es la frecuencia más alta y así puede variar, puede encontrar 2, 3, hasta cierta cantidad de modas que dé el ejercicio. Otro tercer ejercicio es con intervalos. También la medida de tendencia central del siguiente cuadrito. El siguiente cuadrito son las notas de un examen de matemática. Ojo, aquí identificamos en los intervalos límite inferior y límite superior. Recuerden esto, límite inferior y límite superior. Nos dice que en el intervalo de 10 cerrado, 12 abierto, tenemos a 6 alumnos que tienen notas entre 10 y 11. En el segundo intervalo, 5 alumnos que tienen notas 2 y 13. En el tercer intervalo, 6 alumnos que tienen 14 y 15, 5 alumnos que tienen 16 y 17 y 6 alumnos que tienen 18, 19 o 20. Sumatoria 28, frecuencia absoluta, ya lo sabemos cómo hallar. Sumamos en diagonal, son iguales, vamos por buen camino. Entonces, encontramos su medida de tendencia central. Pero en este caso, cuando trabajamos con intervalos, tenemos que agregar dos columnas más.
la X, que viene a ser la marca de clase, y X por F. Y la marca de clase los encontramos para poder encontrar la media de este ejercicio. ¿Y qué viene a ser la marca de la clase? Lo que vamos a hacer es sumar los extremos del intervalo y dividirlo entre 2. Viene a ser como su promedio también. Por ejemplo, 20 más 12 es 22. Entre 2, 11. 12 más 14, 26. Entre 2, 13. 14 más 16, 30. Entre 2, 15. 16 más 18 sería 34. Entre 2, 17. 18 más 20, 38. Entre 2, 19. Estas marcas de clase vienen a ser X sub I. Eso lo tenemos que sacar sí o sí para encontrar nuestro promedio al final. Entonces, ya obteniendo nuestra marca de clase, esto solamente se hace cuando tenemos intervalos, multiplicamos por la frecuencia absoluta, 11 por 6, 66, 15 por 5, no, 13 por 5, disculpen, 65, 15 por 6, 90, 17 por 5, 85, y 19 por 6, 114. Su sumatoria, 420. Es así como encontramos la media. Igual, la misma fórmula que datos agrupados, 400, disculpen, ahí hubo un error, era 420 entre 28, nos da 15. Tenemos para hallar su media. ¿Cómo hallamos su media? Lo mismo que aplicamos en el ejercicio anterior. Primero tenemos que hallar su posición. Primero hallamos la posición. En este caso, n es par. Si n es par, entonces n entre 2, 28 entre 2, 14. Este 14 es lo que nos va a guiar a nosotros. Lo identificamos en F mayúscula en la frecuencia acumulada absoluta y vemos, no está el 14 en sí, pero vemos el valor que le siguen. ¿Qué le siguen en este caso? Al 14, 17. Nos centramos en este 17, nos centramos solamente en esta fila, solamente nos centramos en esta. Tenemos 17 como nuestra posición. Entonces, ya identificando la posición en el cuadro, aplicamos nuestra fórmula que tenemos a continuación. Pero me dirán, profesor, ¿qué es LI? ¿Qué significa F sub I menos 1 y FI? El LI es el límite inferior del intervalo. Como ya identificamos la posición, vemos el intervalo, este sería su límite inferior y este sería tu límite superior. El n ya lo conocemos, que es 28. F sub I menos 1. Este dato viene a ser, como ya obtenemos nuestro F sub I, el F sub I menos 1 sería el anterior. En este caso sería el 11. Si nos dijeran F sub I más 1, sería al que le sigue. Recuerden, si F sub I menos 1 es el anterior y F sub I más 1 es el que sigue después de nuestro valor. F sub I, bueno, viene a ser la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, y A sub I es la amplitud, que viene a ser, la amplitud lo sacamos de restar límite superior menos límite inferior. Si nos damos cuenta, la amplitud en todo el ejercicio es 2. 12 menos 10, 2, 14 menos 12, 2, 16 menos 14, 2, y así sucesivamente. Entonces nuestra amplitud vale 2. Igual, nos centramos en esta fila. ¿Por qué? Porque fue la posición que encontramos. Si nos centramos en la tercera fila, podemos encontrar nuestros valores. Límite inferior, 14, más n entre 2, 28 entre 2, menos f sub i menos 1. Este es nuestro f sub i mayúscula, nuestra frecuencia absoluta acumulada. Este es nuestro f sub i, pero el número que le sigue f sub i menos 1 sería 11. Ponemos el 11 entre f minúscula i, su frecuencia absoluta sería 6. Por su amplitud, que ya le dijimos que es 2, lo encontramos de dividir límite superior menos límite inferior. Entonces resolvemos 14 más
La fracción sería 14 menos 11 entre 6 por 2. 14 más sería 3 entre 6 por 2. Esto se vuelve 1. 14 más 1, 15. Y encontramos nuestra mediana, que viene a ser 15 aplicando esta formulita. Recuerden, estas fórmulas solamente se aplican cuando son cuadros con intervalos. Igual en la moda. En la moda aplicamos nuestra formulita y igual seguimos en esta fila, en la tercera fila. Aplicamos límite inferior 14, f sub i, aquí ya solamente trabajamos con las frecuencias absolutas, con la f minúscula. F sub i viene a ser 6, el menos el f sub i menos 1 es igual, es el que le sigue, el antes, que viene a ser 5, el anterior a 6, 5, y dividido entre igual la frecuencia absoluta menos el que le sigue 6 más la frecuencia absoluta menos el que le sigue f más 1, que es lo que les indicaba. La frecuencia que le sigue al 6 sería igual 5. Resolvemos 14 más 1 entre 1 más 1, 2 por 2. Se elimina, entonces nos queda 1, 14 más 1, 15. Y es así como encontramos los dos valores, la media, mediana y moda, para tablas con intervalos. Recuerden, solamente en esas tablas con intervalos aplicamos las dos formulitas que se les presenta aquí de la media, de la mediana y de la moda. Y así es, muchachos, como vemos la medida de tendencia central para los tres tipos de ejercicios: cuando no son datos agrupados, cuando son datos agrupados y cuando trabajamos con intervalos. Revisen el cuadrito que les puse, como vemos las tres medidas de tendencia cuando son datos sin agrupar, agrupados e intervalos, que son muy importantes para resolver estos ejercicios. Bueno, muchachos, nos vemos en otra próxima clase. Hasta luego.